algunas medidas de seguridad importantes. En caso de emergencia, por favor diríjase a las salidas de emergencia ubicadas en la parte trasera del auditorio. Recuerde que las salidas de emergencia estarán desbloqueadas durante todo el evento. Durante el evento, por favor mantenga su teléfono en modo silencioso y evite hablar por teléfono dentro del auditorio y depositar la basura en los botes que se encuentran en la parte exterior. Nuestro personal de seguridad estará disponible para ayudarlo en caso de que necesite algo. Esperamos que disfrute del evento. Bienvenidos nuevamente al Auditorio José Sarucán. Siladín, tu puerta hacia el futuro. Buenos días. Protección Civil UNAM informa las medidas de seguridad que debemos adoptar al momento de presentarse una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alerta sísmica y extintores, así como personal de atención médica que le brindará apoyo en caso de alguna eventualidad. En caso de activarse la alerta sísmica, le solicitamos conservar la calma y seguir las indicaciones del personal de protección civil. Le solicitamos mantener libres pasillos y salidas. En caso de evacuación, deberá dirigirse al exterior del inmueble, siguiendo las instrucciones de los brigadistas. Por su atención, muchas gracias. Ok, pues muy buenos días a todos, a todas por estar y agradecerles que estén aquí en este auditorio. Continuamos con nuestra tercera y última jornada del coloquio El Mar nos llama, CCH Azcapotzalco responde. Recordemos que hemos estado trabajando desde el día lunes en estos contenidos y el día de hoy terminamos. La primera presentación del día de hoy es un trabajo en conjunto y colaborativo que desarrollamos varias personas, comandadas precisamente, capitaneadas, ¿no?, atendiendo el lenguaje de marítimo, por la profesora Adriana López de Talleres y por mí, su servidora, Laura Guzmán, de Historia Universal. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte que está relacionada a Historia Universal Moderna y Contemporánea 1 y la segunda parte va a ser de latín. El título de nuestro trabajo es El Mediterráneo como escenario del relato de la Eneida de Virgilia. Y bueno, Virgilio, les comento que es un placer darles la bienvenida a esta conferencia y es realmente especial porque vamos a revisar una de las obras cumbres de la literatura clásica que es la Eneida. ¿Qué es la Eneida? Varios de ustedes ya lo han estado estudiando, ya lo han visto en clase, ya se han estado preparando, pero ahora vamos a verlo con mayor profundidad y desde diferentes perspectivas. Pero antes de sumergirnos a esta Eneida, quiero dedicar unas palabras para reconocer el esfuerzo y compromiso de los alumnos del grupo 130 de Historia Universal, de Santiago, de Sayuli, Mariana, Victoria, Lucía, de Carlos y de Karina, que anda por ahí sentada, porque ella nos ayudó también con el diseño de la presentación, y de Cianya, que no pudo integrarse, pero es parte del equipo. Y bueno, con gran entusiasmo y de manera voluntaria, quiero recalcar, ellas han investigado y han preparado este trabajo que sin duda pues va a enriquecer nuestras jornadas. Bueno, pues señalar, y sí quiero recalcar esto, que su compromiso es un testimonio del poder del aprendizaje y pasión por el conocimiento que nos tiene que seguir caracterizando en el CCH. Y bueno, le dejo la palabra a Carlos, quien coordinará esta sesión. Gracias. Hoy, el Mediterráneo no solo será un mar de historias y aventuras para Eneas, sino también el escenario que unirá nuestras mentes. Para comenzar, tenemos la presencia de Clío, una de las 9 musas, las diosas inspiradoras de las artes y las ciencias, hijas de Zeus y Mnemosyne. Específicamente, Clío es la musa de la historia y la poesía heroica. Su nombre, que significa proclamar o celebrar, refleja su función de preservar y glorificar los grandes hechos y las hazañas del pasado. Se la representa comúnmente con un pergamino o un rollo de papiro en sus manos, a veces acompañada de una trompeta, simbolizando la difusión de la fama.
Su figura nos recuerda la importancia de la memoria y el registro de los acontecimientos para comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. Es la guardiana de la verdad histórica y la inspiradora de aquellos que se dedican a narrar y analizar el devenir de la humanidad. Que disfruten de esta jornada de aprendizaje y descubrimiento. Silencio, mortales. No se hagan los que no me ven o los que no me escuchan. Soy Clío, hija de Mnemosyne, musa de la historia. Yo no vengo a contarles cuentos, no soy polvo viejo ni letra muerta. Vengo a recordarles quiénes son, a advertirte lo que pueden ser. Porque la historia no es solo fechas y batallas, es la memoria de los pueblos, el eco de las voces de quienes ya no están. Cada siglo me ha contado sus secretos, cada imperio su gloria y su caída, cada voz silenciada su grito eterno, porque la historia no es solo fechas y batallas, es el alma de la humanidad escrita en tiempo. ¿Y por qué importa? Porque quien valora su memoria comprende el presente y solo así puede transformar su futuro. Hoy vengo a contarles de un canto antiguo, una epopeya que nació del fuego y de la pérdida, la Eneida, escrita por Virgilio, el poeta que Roma convirtió en profeta. La Eneida no es solo el viaje a Eneas, es el viaje de todos los pueblos que han perdido su hogar y han buscado sentido en medio del caos. Eneas, el héroe troyano, huye de una ciudad en llamas para fundar otra que aún no existe. Su destino no es suyo, es legado, es deber, es historia. Canto a las armas y al hombre, así comienza. Y así comienza también la historia de Roma, una historia que aún resuena en nuestras leyes, en nuestros idiomas, en nuestras ideas. La historia no está en los libros, está en ti, en cada pregunta que haces, en cada injusticia que reconoces, en cada verdad que decides no olvidar. Yo soy Clío, y mientras tú recuerdes, yo viviré. A continuación, tengo el honor de presentar a dos talentosas compañeras que han dedicado su esfuerzo a explorar la riqueza simbólica de la Eneida, así como el Mediterráneo como escenario de la Eneida. Estamos seguros de que sus investigaciones nos ofrecerán perspectivas frescas y enriquecedoras sobre la obra. Así que por favor démosles la bienvenida con un fuerte aplauso a Mariana y Victoria. Pues buenos días, nosotras vamos a ser las encargadas de dar estas enriquecedoras propuestas de lo que fue la Eneida. Como introducción tenemos que la Eneida fue una epopeya latina la cual escribió Virgilio alrededor del siglo I. Tardó alrededor de 11 años en escribirse y fue un encargo del emperador de ese tiempo, Augusto, que el fin era establecer una cultura y una identidad para que los romanos siguieran defendiendo sus tierras. Por otro lado, en el escenario político de la Eneida, tenemos que en la época de esta historia, el Mediterráneo estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, por este motivo, había mucha expansión de territorio a través de conquistas y otras alianzas. El Imperio Romano estaba en su apogeo y Augusto había establecido la Pax Romana, un periodo de relativa estabilidad en el cual el crecimiento económico y cultural estaba en su mejor momento. El Imperio Romano había conquistado gran parte del Mediterráneo como Grecia, Egipto y Galia, y Augusto buscaba justificar su poder, ya que Roma no era solo un pueblo más, Roma era el pueblo elegido por los dioses, Roma era el pueblo que tenía el favor de los dioses y el contexto político de esta historia nos hace saber que las bases de la cultura y de la época nos ayudan a entender que la gran Roma en ese momento buscaba la historia de un héroe, que no fuera cualquier héroe, buscaba la historia de aquel que sería el héroe elegido, el héroe romano por excelencia, Virgilio, a quien Roma elegiría como padre y fundador. Como conclusión, antes de iniciar la conclusión, también tenemos nosotros que la economía en la época romana, aparte de basarse en algunos comercios, siendo así que el Mediterráneo es tan importante y por eso es parte fundamental de nuestra exposición, algunas de las bases de la economía romana era su agricultura, la cual se basaba en el vid, el trigo y otro tipo de especias, las cuales pasaban por ese territorio.
También tenemos que la minería, como joyas preciosas, eran parte esencial de su cultura. Como conclusión, nosotros podemos deducir que la Eneida fue, aparte de dar un símbolo, un reconocimiento a los romanos de esa época, fue también aparte un instrumento político para que los emperadores romanos tuvieran más personas las cuales fueran a favor de lo que significaba para ellos ser romanos. Finalmente, en aquel momento, el arte también era un instrumento político. El arte también era una forma en la cual podían expresar el por qué Roma era importante. Y Roma era el pueblo elegido por los dioses, al menos es lo que deberían creer los demás. Esta es la razón por la cual la historia de Roma es importante y la epopeya de la Eneida nos explica por qué el contexto social, político y económico está cimentado en esta historia. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Para continuar con este fascinante viaje épico de destino, sacrificio y la fundación de Roma, tenemos con nosotros a nuestra compañera Sayuli, quien ha preparado una revisión panorámica sobre este poema que no solo dio un origen mítico al Imperio Romano, sino que también ha influido en incontables obras a lo largo de la historia. Sayuli nos desvela los secretos de su estructura, su argumento central y los personajes clave. Sin más preámbulos, un fuerte aplauso por favor a Sayuli. Buenos días, el día de hoy les voy a contar la leyenda de la Eneida. En el siglo XIX, Virgilio terminaba una de sus obras más famosas, a la que había dedicado 11 años de su vida. En su lecho de muerte pidió que la quemaran, pues para él esta era imperfecta. Sin embargo, el emperador Augusto, que la había pedido, no iba a permitir que esta obra llegara a su fin de una manera tan trágica. Al hacer esto, la obra llegó a ser una de las obras universales más importantes de la historia, además, un símbolo de la perfección artística. Antes de contar esta leyenda, les quiero presentar a su protagonista, Eneas. Eneas era un héroe diferente. No es el clásico guerrero sanguinario, como Ayante o Aquiles, sediento de gloria. No, él es el héroe al que se le atribuye el origen legendario de Roma y de sus ciudadanos. Él es el héroe que ha de fundar una comunidad política nueva para sus semejantes en una tierra de promisión. Él prefiguraba totalmente el ideal y las virtudes típicamente romanas. Ahora, silencio, jóvenes del presente, pues daré inicio al relato de esta gran leyenda. Se trata de detener al hijo de Venus, Eneas, que después de la guerra de Troya huye. Él y sus hombres habían de fundar el Imperio Romano, pues él había sido destinado para establecer Roma en Italia. Esto provoca que en el náufrago de Cartago, donde cuenta su travesía, y el episodio que vivió en Troya con el caballo, y cómo Ulises salió de él para incendiar su ciudad. A lo largo de su odisea, Eneas encuentra numerosas pruebas y tribulaciones, orquestadas por los caprichos de los dioses, especialmente de la implacable interferencia de Juno. Juno es la reina de los dioses, y ella no estaba de acuerdo en la travesía que Eneas comenzaba. A pesar de los obstáculos divinos que él tenía en su camino, Eneas encuentra consuelo con la benevolencia de Neptuno, quien calmó los tumultuosos mares para ayudar a la flota troyana en su viaje. El dios supremo de Júpiter interviene prediciendo el papel crucial de Eneas en dar forma al futuro en Italia. Guiado por su madre Venus, la diosa del amor, Eneas zarpa hacia Cartago, donde se encuentra con la ilustre reina Dido. Sin que Dido lo sepa, su creciente afecto por Eneas es manipulado por Cupido, el travieso dios del deseo. Por orden de Venus, en un momento conmovedor,
Eneas y Dido se enamoran. Sin embargo, Eneas relata la trágica caída de Troya, atormentado por su presencia espectral de Polidoro en las tierras desoladas de Tracia, abandonando así Cartago y dejando a la reina Dido con el corazón roto, lo cual provoca su suicidio. Bajo la guía divina de Apolo, Eneas dirige su rumbo hacia Italia, la tierra profetizada de su destino, evitando la atracción de Creta en el camino. La flota troyana es ascendida por tempestades que los llevan a la isla de las Arpías, donde criaturas ominosas que advierten de las arduas pruebas que los esperarán más allá, en Italia. Buscando un respiro, ellos llegan al refugio de Budrón, un reino gobernado por Heleno, el hijo profético del rey Priamo. Aquí, la viuda afligida de Andócrama transmite ominosas profecías y sabios consejos a los ya fatigados troyanos. Acompañados de su hijo Ascandio, el noble Eneas llega a una ciudad reminiscente de su caída, donde el venerable Heleno y Andócrana le dan vislumbres futuros sobre Italia. Antes de partir, Eneas busca consejo, donde aclara sus dudas sobre su arduo camino. Ahí se le advierte a Eneas que más allá del asentamiento y las hostiles aguas traicioneras, no se dejará intimidar por las adversidades. Los resueltos troyanos siguen adelante hacia Italia, enfrentando formidables advertencias, como los cíclopes, y participando en conflictos con los latinos indigentes. A través de una serie de batallas y alianzas, Eneas emerge triunfante, culminado en un duelo decisivo, donde vence al formidable Turno. Con la paz restaurada, Eneas desposa a la noble Lavinia, cimiendo su legado al fundar la ciudad Lavinium. Su descendencia, liberada por el valiente Silvio, altana el camino para la ilustre formación de Roma, por los legendarios gemelos Rómulo y Remo. A continuación, es un honor presentar a nuestro compañero Santiago Luna, quien ha preparado una revisión sobre el valor historiográfico de la Eneida. Su trabajo nos permitirá comprender cómo esta obra, además de su belleza literaria, ha sido fundamental para la construcción de la identidad romana y cómo ha influido en la manera en la que entendemos la historia. Su análisis promete ser esclarecedor y enriquecedor. Por favor, les pido un fuerte aplauso para Santiago. Hola chavos, buenos días. Espérame. El control, bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a mí me tocó el contexto y el propósito de la Eneida, pero antes de entrar al contexto y al propósito de ella, me gustaría preguntarles si saben qué es la identidad. ¿Alguien que me pueda decir qué es la identidad? Identidad en general. ¿Hay más? Sí, ahí vas. A ver, ya. Sí. ¿Y saben qué es el sentido de pertenencia? ¿No saben? ¿No saben? Ay. Bueno, el sentido de pertenencia es la aceptación de un grupo social o en un lugar donde te sientes perteneciente. En la Eneida, Augusto aprovecha la situación que está sufriendo Roma, de guerras, conflictos, para hacer la Eneida y proclamar y asentar su poder en Roma. Él manda a Virgilio, como ya se mencionó, a crear la Eneida.
La Eneida tiene un papel de identidad. Lo que busca Augusto es que su pueblo se sienta perteneciente, que su pueblo tenga un propósito. El propósito de la Eneida es la identidad, darle una identidad al pueblo, una identidad divina. Esto lo podemos ver actualmente como en los niños héroes o las películas de patriotización de algunos países como es Estados Unidos. La fuente literaria y la materialidad histórica. Aquí podemos encontrar que la Eneida es una fuente primaria en la historia. Es una fuente ideológica primaria. La Eneida refleja la identidad del pueblo romano como es la religión, la cultura, el régimen. La idea del destino divino refleja estos ideales que tenía Roma en ese momento. La memoria histórica colectiva se ve reflejada aquí, ya que ellos buscaban redactar lo que a ellos les gustaba escuchar, no como realmente fue. Por esto, la Eneida se considera una fuente primaria de información para el historiador. Esto también se ve reflejado en los libros de texto y en los héroes nacionales, donde muchos países idealizan a muchos héroes y ocultan sus errores. Segunda, tercera. El debate crítico, que es la postura, bueno, tenemos dos posturas en el debate crítico. La positiva, que es donde Augusto glorifica el origen de Roma, como lo divino, los valores que promueve Augusto, la lealtad, la justicia. Y por otro lado tenemos a Virgilio. Virgilio se mantiene en una postura pues no tan buena, porque él está en desacuerdo que haya tanta violencia para formar una región. Esto lo podemos ver reflejado en escritores más actuales, como Octavio Paz, que critican el poder desde el mismo poder. Hablan del poder sin hacerlo notar mucho. ¿Pueden pasar lo siguiente, por favor? Bueno, en conclusión, la Eneida es una gran fuente primaria para el historiador. Y esto no es nada nuevo para nosotros. En México, por ejemplo, tenemos el mito de Aztlán y la fundación de Tenochtitlan, así como Augusto tenía la Eneida, nosotros tenemos nuestro propio mito fundamental y otros países también tienen el suyo. Y la Eneida nos deja un debate crítico, una pregunta que nos cuestiona si la literatura y el arte sirven como un arma contra la política o un arma que cuestiona la política. Bueno, eso de mi parte sería todo. Le paso el micrófono a mi compañero Carlos. A continuación, para dar cierre con nuestra información, presentaremos un pequeño video en el que se representa la historia de la Eneida. Bueno, pues muchísimas gracias a Sayuli que hizo ese video para sintetizar la Eneida. Claro que sí, un aplauso. Gracias, pues con esto agradezco de verdad y quiero hacer un reconocimiento público a los compañeros,
a Mariana, a Victoria, a Sayuli y a Santiago por el trabajo que han logrado transmitir. Sin duda me siento muy orgullosa de cómo han abordado el desafío. No es fácil pararse aquí enfrente y sin duda lo han hecho bastante bien, han manifestado su curiosidad, el esfuerzo, la colaboración, pero también quiero reconocer el trabajo de Carlos, que fue nuestro presentador, Karina, que hizo el diseño, y bueno, Lucy, quien representó a Clio y sin duda su presencia nos inspiró. Entonces, bueno, espero que haya sido de interés para ustedes y sin más, le cedo la palabra a la maestra Adriana López para continuar con nuestra presentación. No se muevan, vamos a seguir trabajando. Gracias, maestra Laura. Buenos días, muchachos. Bueno, pues agradecemos al grupo, al grupo 103, 30, perdón. Gracias por su participación, quedó precioso. Y bueno, chicos del 501 de latín, por favor, pasen los que van a presentar, por favor. Y pues ya, mientras van preparando el material. Les recordamos que al final pueden, bueno, de acuerdo a las dinámicas que traiga cada grupo en su presentación, sesiones de preguntas y participaciones para el público. Y para incentivarlos, les anuncio que les vamos a regalar libretitas para los que en el público participen y… Para los que en el público participen o respondan a las preguntas que tienen preparados sus compañeros. Le cedo la palabra al compañero Jesús y bueno, él va a hacer la presentación, el grupo 501 de latín. Bueno, antes de empezar, quiero que se ambienten con nosotros. Les doy la recomendación de que cierren los ojos y empiecen a imaginar con nosotros la historia que les vamos a narrar. Bien, nos va a dar la introducción nuestra compañera Karina. Bueno, todos conocemos un poco de mitología griega, ¿no? Aunque sea un poquito. En este caso, el tema es el mar, por eso la Eneida, pero pues conocemos acerca de, por ejemplo, la Odisea, ¿no? Cuando Eolo le regala los vientos para que tenga un viaje favorable, o por ejemplo, Escila y Caribdis, que son monstruos que están a cada lado de un estrecho y pues al pasar es complicado pasar, ¿no? Todos estos mitos finalmente tienden a concluir en la caída de Troya. Y aquí es en donde inicia nuestro viaje, cuando Eneas sale de Troya, de su patria, y tiene que buscar un nuevo lugar donde asentarse, ¿no? A todo esto, la historia está narrada en in medias res. ¿Qué significa esto? Hacia la mitad. Como se puede ver aquí, inicia en el medio, luego sigue pues narrando la historia, pero todo esto en la Eneida primero es una tormenta cuando salen y después te empieza a contar lo que pasó antes y lo que inicia después, ¿no? Entonces es una técnica que hasta la fecha se usa, pero pues un poco menos, ¿no? Y esto nos da la idea de por qué esta literatura es tan importante, porque pues a final de cuentas mucho de esto surge de aquí. También me gustaría que vieran sus manitas unos segundos, por favor, sus manitas todos. Y ahora véanlas así, ¿ok? Esta historia está narrada en dáctilos. ¿Qué significa eso? Es un tipo de ritmo que al leerlo, si lo ven sus dedos, ven que tienen las falanges, ¿no? Entonces son curvitas, línea, curvita, ¿no? Así está narrado con ese ritmo.
son sílabas cortas, cortas y luego largas, como se ve el dedo. Entonces, a final de cuentas, todo esto originalmente, pues en la mitología eran cantos, ¿no? Aquí les vamos a decir libros, porque pues ya es una narración, pero originalmente eran cantos, como estaban relatadas estas historias. Fábulas de, pues, la palabra falare, que es hablar. Ahora mismo, pues, esto se escribió para enaltecer a Roma, entonces ya no le podemos decir canto, pero en realidad vendría a ser un canto porque tiene este ritmo. Por favor. Ay, güey. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser el encargado de presentarles el libro 1, el inicio del viaje a Neidas. Bueno, para comprender el libro 1 tenemos que primero ver sus personajes. Primero tenemos a Dido, que Dido fue la fundadora de Cartago, no de Cartago, porque ahí es una diferencia muy... Ella fue la que inició todo el discurso con Eneidas, teniendo un romance y un conflicto que hablaremos después. También tenemos a Júpiter, que fue quien garantizó el destino de Eneidas durante toda su travesía. Y tenemos al propio Eneidas, que es el pilar más fuerte de toda esta plática. Es un príncipe troyano, como ya habíamos comentado en los grupos anteriores. Es hijo de Venus y Alquímedes. Y es un héroe protagonista que es un héroe protagonista que ocupa de Troya con órdenes divinas. O sea, que escapa de Troya por órdenes divinas, como ahorita lo vamos a ver. Los lugares, en estos lugares son donde se realiza toda la Eneida. Troya, como ya sabrán, fue donde pasó toda la tragedia de lo del caballo. Cartago, que fue el reino de Dido, donde llegó Eneidas después de salir de Troya. Y el Lacio, donde fue fundada Roma, y donde en nuestras fechas está Roma. Bueno, ahora me voy a permitir narrarles un fragmento del libro 1, y para eso necesito que todos cierren sus ojos y me sigan en esta travesía que es el libro 1. Bueno, ya todos tienen los ojos cerrados, no quiero trampas, ¿eh? Ojitos cerrados, ¿listo? Imaginemos lo siguiente. Juno está muy enojada con Eneas porque Cartago está condenada a ser destruida por las descendientes de sus refugiados troyanos. Los refugiados troyanos han deambulado por los mares de varios años. Cuando está cerca de Sicilia, Juno tiene un ataque de ira porque eso significa que están muy cerca de Italia, donde se supone que encontrarán la ciudad que luego llevará al Imperio Romano. Utiliza el castigo de Minerva a Ajax o Ileo como modelo de venganza. Juno le pide al rey Eolo que utilice los vientos para emboscar a los troyanos, pero lo que invoca el hecho de que ella fue quien le pidió a él sus poderes. Por esto, le ofrece como premio que elija una de sus ninfas. Una oscura tormenta cae sobre los troyanos y Eneas siente escalofríos. Desea haber muerto en la guerra de Troya. La tormenta crece y da vueltas a varios barcos. En el caos, Eneas ve uno de los barcos doblegado por las olas y pierde de vista a los otros. Neptuno mira al mar y ve la tempestad. Se dirige a los vientos y les ordena que dejen de perturbar el mar, porque ese es su dominio. Sobre la tierra Cuando el mar se calma, un silencio alcanza a los troyanos. Se dan cuenta que se encuentran en una extraña playa. Eneas tiene solo 7 de 20 barcos. Sube a un acantilado a buscar a otros mientras Acates hace una fogata. Ve a un grupo de ciervos y mata a varios de ellos para alimentarse. Con este banquete, Eneas intenta calmar a sus sobrevivientes. Se muestra confiado, pero está preocupado. Mientras comen, se lamentan por sus compañeros perdidos. Mientras tanto, Venus se aqueja ante Júpiter por la situación difícil de los troyanos.
Quién sabe qué piensa Júpiter acerca de dejarlo sufrir, y como ejemplo, invoca la supervivencia de otros refugiados de guerra. Júpiter sonríe y le dice que no tema. Predice la fundación de Roma, después de varias generaciones de descendientes de troyanos nacidos en Italia. Eneas pasa toda la noche preocupado y decide que lo mejor es investigar. Se va con Ácates y en el bosque se encuentra con su madre, Venus. Esta, disfrazada de joven cazadora, ella le pregunta si ha visto a su hermana y él le dice que no. Piensa que debe ser una diosa. Ella le explica que en la ciudad hay un grupo de tiridios liderados por una reina llamada Dido. El esposo de Dido, Siqueo, fue asesinado secretamente por su celoso hermano, Pigmalio. El fantasma de su esposo llegó a Dido en sueños y le reveló lo sucedido. Le dio instrucciones a ella de irse y le mostró un lugar donde había un tesoro que le podría ayudar. Ella reunió a todos los tirios que opusieron a Pigmalio y se fue a África del Norte, donde arrendó a los nativos toda la tierra que pudo marcar con la mano. Venus le pregunta a Eneas de dónde es y de dónde viene, pero él le responde que es una larga historia. Se lamenta por la pérdida de sus barcos. Ella le asegura que los dioses no tienen rencor hacia él. Señala a 12 cisnes en el cielo y le dice que esos representan a los 12 barcos que vinieron de Cartago. Se da vuelta para irse y Eneas se da cuenta que es su madre. Ella grita que es injusta por haberlo engañado y luego se dirige a Cartago. Venus cubre con una nube de Ácates y Eneas para que nadie entropezca su avance a la ciudad. Eneas ve a las mujeres de la ciudad trabajando, igual que abejas al entrar el verano por campos floridos. Mientras avanza hacia el centro desea que su ciudad sea construida. Aquí hay un santuario dedicado a Juno. En el medio hay imágenes de bronce de la guerra de Troya. Eneas grita al ver el Príamo, Aquiles y las mujeres troyanas llorando. Está mirando esa escena cuando Dido está en el templo dedicado a Diana. Se sienta en su trono y dicta leyes a su pueblo. Eneas y Hécates ven entrar al templo a Cloanto, Sergesto, Anteo e Ilioeno, jefes troyanos perdidos. Desean celebrar el encuentro, pero permanecen escondidos. Ilioene, el mayor, le pide refugio a la reina y le dice que los nativos de África del Norte se negaron a darles ayuda. Dido habla y se asegura de que los ayudará a recuperarse y continuar hacia donde deberían de ir. En primer lugar, les dice que enviará exploradores a buscar los barcos perdidos. Luego, lamenta que su líder no esté con ellos. Ácates gira hacia Eneas, pero antes de hablar, la nube desaparece y Eneas se dirige a la reina. Bendice y alaba a Dido, y toma las manos de su amigo. Dido se asusta con él y le pregunta sus desaventuras. Ella compara los destinos de ambos. Los dos son exiliados, encomendados a crear una ciudad. Envía alimento y vino a los otros troyanos. Eneas hace venir al barco a Asiano, su hijo, con regalos de Dido, un collar de perlas y un velo y una corona. Mientras esto sucede, Venus va por Cupido, su otro hijo. Le dice que imitando a Asiano se dirija a Dido y la incite a amar a Eneas. Cupido desea cumplir con los deseos de su madre. Dido lo toma y lo sienta en su regazo. Venus pone al verdadero arcano a dormir por un rato. Hécates reúne a los demás troyanos y juntan los regalos y vuelve a la ciudad. Afectada por Cupido, Dido convoca una fiesta y le dice una oración de honor a Júpiter, Baco y Juno. Derrama el brindis y ella se realiza varias preguntas a Eneas acerca de su sufrimiento. Le implora: comienza por el principio y cuéntanos las trampas de los dananos y las desgracias de los tuyos y tu peregrinar. Bueno, así se escucha. Bueno, yo les contaré sobre el libro 2, un pequeño resumen. De lo que se basa este libro 2 es de que Eneas
A petición de Dido le va a contar toda la caída de Troya desde la muerte del hijo de Príamo y también desde su ida. Los personajes principales de este libro van a ser Eneas, pues sí es el protagonista, Dido, Venus, Anquises, Príamo, Laconte y Piarro. Y el lugar donde se va a abarcar toda esta historia va a ser en Troya. Bueno, ya les contaré toda la historia. Después de que Dido le pide a este Eneas que le cuente la historia de la caída de Troya, Eneas le empieza a contar que después de la guerra que duró 10 años, los griegos fingieron retirarse dejando un caballo de madera, el famoso caballo de Troya. Entonces los troyanos estaban divididos entre que a lo mejor lo querían destruir era una trampa, otros que era una ofrenda. Hasta que llegó un sabio Laconte que dijo, esto es muy raro, o sea, ¿quién deja un caballo? Después de eso, un griego que según estaba capturado llamado Sino, le dijo, no, pues yo me escapé de los griegos y me dijeron que esta ofrenda es para su diosa Minerva. Entonces, Laconte, aún desconfiando, lanza su lanza hacia el caballo, pero después de que lo lanza, 2 serpientes del mar salen y se lo comen, también a sus hijos, por si preguntan. Entonces los troyanos al ver esto pensaron que los dioses habían castigado a Laconte, entonces ya con eso metieron al caballo a Troya, que sería la peor decisión que tomarían en su vida. Ya en la noche, los griegos ocultos en el caballo salen sigilosamente y le abren las puertas a su ejército. En minutos Troya empieza a caer, arden familias, templos, se convierten en cenizas y Eneas al ver esto se levanta y junto a un grupo de troyanos empiezan a defender su pueblo, su ciudad. Eneas va al palacio donde está el rey y ve cómo pues se muere debido a Pirro que lo apuñala así y se muere, ¿no? Después de eso, Eneas trata de defender hasta que se le aparece su mamá, Venus. Le dice, hijo mío, no mueras inútilmente, tú tienes un destino y el destino no es morir aquí. Eneas dudando dijo, pues ¿por qué? Entonces, aunque dudaba, se fue con su familia para escapar, su padre Anquises, su hijo Ascanio y su esposa, Creusa. Sin embargo, cuando estaban huyendo de Troya junto a otros troyanos, Creusa se pierde. Eneas al ver esto, desesperadamente regresa a Troya para buscarla. Y lo único que encuentra es su espíritu, que tiernamente le dice, no llores por mí, mi destino es quedarme aquí, pero tu destino es uno más grande, es fundar una gran ciudad. Ese es el destino que los dioses te marcaron. Y Eneas, al tratar de abrazarla, pues no puede porque su esposa se desvanece. Ya Eneas, todo destruido, se lanza hacia la playa para escapar. Y ya eso es lo que se trata de el libro 2. Bien, buenos días. Libro 3. Resumen rápido, antes de narrarles esta bella historia. Eneas, al escapar, llega a Tracia, Delos, explora mucha parte del mar, muy gran parte del mar, visita unas cuantas islas, se muere su papá, le llora y todo, pero bueno, aquí tenemos Tracia. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué se van? ¿Por qué no se quedan? Aquí el punto es que en Tracia se les aparece el fantasma de Polidoro, uno de los hijos de Príamo, que le dice, carnal, aquí no es, mejor vete, porque si no te van a jalar las patas. De ahí se van a Delos. ¿Qué sucede en Delos? Bueno, en Delos, pues vamos a ver un poquito de incertidumbre, ya que van a ver al oráculo de Apolo, y donde les empieza a decir, tienes un gran futuro, sigue tu camino. Pero bueno, pequeña introducción, personajes principales, vamos a tener a Dido, la reina de Cartago, y próximo interés amoroso de Eneas. Polidoro, que es el fantasma del hijo. Eneas, nuestro protagonista. Seleno, que es una de las arpías que maldice a este Eneas. Helene, que es uno de los hijos de Príamo, que tiene el don de la profecía.
y le dice, carnal, tú sigues para arriba. Y Anquises, el padre de Eneas, que lo van a oír en el libro 5, pero muere en el viaje a Sicilia. Bien, empecemos con la historia. Antes de empezar, quiero que cierren los ojos y se dejen llevar por su imaginación con esta historia. Empezamos. Eneas empieza la narración de su historia a Dido, donde le cuenta cómo tras la destrucción de Troya, él y sus seguidores entran en una búsqueda de un nuevo hogar. Su primer destino es Tracia. ¿Qué pasa aquí? Aquí intentan establecerse y crear una nueva ciudad, pero en un arbusto ensangrentado encuentran el fantasma de Polidoro, donde les da un mal presagio y les dice que huyan de esta tierra. Al escuchar eso, Eneas y su gente deciden marcharse y redireccionar su viaje. ¿Hacia dónde? Hacia Delos. Aquí vamos a buscar al oráculo de Apolo, donde el oráculo les indica que tienen que buscar a la antigua madre. ¿Quién es la antigua madre? No lo saben. Ellos lo interpretan como que la antigua madre es Creta, pero están equivocados. Viajan a Creta e intentan fundar una nueva ciudad, una pequeña Troya. ¿Qué sucede? Llega una plaga y los espanta. Esta plaga fue tan aterradora que ellos dijeron, vámonos de aquí, y vuelven a partir. Pero antes de partir, a Eneas se le aparecen los dioses penantes, protectores del hogar, y le dice que la antigua madre no es Creta, que lo interpretaron mal, sino que la antigua madre es Italia, la tierra de sus ancestros. Empiezan a buscar la tierra prometida y llegan a las islas Estrófades, hogar de las arpías, monstruos de cara bella, cuerpo de aves rapaces. Aquí una de las arpías, Seleno, les profetiza que llegarán a Italia, pero que no podrán construir su ciudad hasta que el hambre los obliga a comerse sus propias mesas. ¿Qué significa esto? Que al llegar a Italia van a tener una gran hambruna, a tal punto que cualquier cosa que sea comestible se lo van a intentar comer. Después de las islas Estrófades, porque aquí cabe algo, una nota, intentaron establecer una pequeña ciudad, pero por los mismos ataques de las arpías que contaminaban su comida con desechos, con sus propias heces, decidieron marcharse. ¿Hacia dónde? Van a viajar a Butruto. Aquí, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Eneas aquí encuentra una ciudad reconstruida por Heleno, otro de los hijos de Príamo. Es un príncipe troyano con el don de la profecía. Y aquí Eneas se sorprende al descubrir que se ha recreado una pequeña Troya, una ciudad hermosa con edificios y costumbres que recuerdan a su hogar, a su tierra. Aquí Heleno le dice a Eneas, hermano, no te precipites hacia la tierra prometida. Heleno dice, busca una senda más larga pero más segura, ya que le advirtió sobre las grandes bestias del mar, Escilia y Carbidis, dos monstruos marinos que custodiaban el estrecho de Mesia, capaces de destruir y devorar hombres. Le dice, manténgase cerca de Sicilia, y aunque esto significa alargar tu viaje, es preferible rodear el peligro que enfrentarlo de lleno. Deciden marcharse a Sicilia y en este transcurso su padre Anquises fallece, donde le lloran y todo, y prefieren dirigirse a Cartago, escenario de nuestro próximo libro. Adelante. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar un poquito sobre el libro 4. El libro 4 aquí toma lugar enteramente en Cartago. Esta ciudad más o menos fue fundada hace unos 3000 años por antiguos fenicios, pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que pasa en el libro 4 es más que nada una historia de amor y tragedia entre Dido, la reina de Cartago, y
y este Eneas. Eneas llega a Cartago. Aquí Dido queda impresionada, queda enamorada de Eneas por su valentía y su nobleza, pero este enamoramiento no solo surge del corazón de Dido, este enamoramiento también es causado por dos deidades, por Juno o su otra versión al panteón griego, para que la puedan identificar, Hera, y Venus, diosa del amor, o Afrodita. Aquí Juno busca retrasar a Eneas en su viaje y hace que se enamore más esta Dido de Eneas y lo retrase. Lo que sucede aquí es que en un punto Dido y Eneas, estos dos, tienen un encuentro en una cueva. Aquí Dido se enamora más y este encuentro lo toma como si fuera un matrimonio sagrado. Pero ¿qué pasa aquí? Eneas tiene que continuar con su viaje, porque le dice Júpiter o Zeus, le dice, aquí no es, tienes que seguir. Entonces, Eneas decide, aunque le duele mucho, sí le duele a él dejar a Dido así toda ilusionada, así como Mix, digo, él se tiene que ir, pero se va a ir en secreto para intentar no lastimar a Dido, pero Dido descubre sus planes. Es aquí donde Dido se le rompe el corazón, se llena de ira y de odio hacia Eneas y lo confronta. Eneas le insiste en que tiene que continuar con su deber divino, su deber encomendado, pero Dido no le hace caso. Entonces Dido, con el corazón roto y totalmente con rabia e ira, prepara un ritual en una pira. Se va a suicidar. Una pira, para que me entiendan, es como un ritual fúnebre, es como una cajita de madera donde se mete un muerto y se quema. Y le roba la espada a Eneas. Atrás. ¿Se lo pueden regresar? Y le roba su espada a Eneas. Con esta espada, Dido va a acabar con su propia vida. Y lo hace, entierra la espada de Eneas en su pecho. Pero es en ese momento que mientras muere, es que maldice a Eneas y al futuro pueblo de Roma. Y aquí me gustaría leerles este fragmentito que es la maldición de Dido. Así que si pueden cerrar sus ojitos para que se la imaginen mejor. Oh dioses vengadores, escuchad mi ruego. Si es cierto que debe llegar a su tierra y alcanzar su destino, que al menos lo haga entre guerras y sufrimientos, que sea expulsado de su reino, que contemple la muerte de sus seres queridos, y que no encuentre paz ni reposo en su vida, y que surja entre nuestras naciones un odio eterno, ninguna amistad ni alianza haya jamás entre los nuestros. Levántense un vengador de mis cenizas, que persiga a los hijos de Eneas con fuego y espada, que entre Cartago y Roma haya guerra por los siglos de los siglos. Y así es como termina este libro 4, con la maldición de Dido a Eneas y su respectiva muerte. También es curioso porque podría decirse como que condenó a Roma a tener las guerras púnicas, pero ese es otro tema. Termina el libro 4 y aquí es donde empieza el libro 5. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca del libro 5, que tiene lugar más que nada en Sicilia. Este comienza cuando Eneas y los troyanos dejan atrás Cartago, después de su trágica historia con Dido. Ellos siguen navegando porque los dioses ya tenían pues un destino para ellos. Ellos querían pues que formar en Italia una nueva patria. Durante este viaje una tormenta los desvía a Sicilia, como dije, en donde murió el padre de Eneas, lo cual se vio en el libro 3 si no me equivoco. Y ya para este entonces ya había pasado un año de su muerte. Entonces ya estando ahí, Eneas decide hacer unos juegos fúnebres, no solamente para honrar a su padre, sino también para honrar a los seres caídos.
Y bueno, se realizan juegos como carrera de barcos, carrera a pie, tiro de arco, boxeo, etc. Pero bueno, mientras esto sucede, mientras estos juegos se llevan a cabo, las mujeres que iban con ellos, que los acompañaban, pues se hartan, ¿no? Se hartan de que pues ya no quieren seguir viajando, ya no quieren seguir huyendo y sufriendo de un lugar para otro. Así que en un acto de desesperación, ellas prenden en fuego sus naves, sus barcos, para que ellos, pues, esto en un intento de hacer que todo se quedara ya en Sicilia y pues ya empezar una nueva vida ahí. Y pues ante esto, Eneas obviamente pues entra en crisis porque él tenía una misión y con esto ya no podía seguir su viaje, ya no podía pues hacer absolutamente nada. Así que en ese momento el dios Júpiter interviene y envía una lluvia para apagar el fuego de los barcos. Después de esto, Eneas toma la decisión que demuestra mucha madurez, la verdad, como líder, lo cual es dejar en Sicilia a quienes ya no podían seguir, como a las mujeres, a los ancianos o en general a los troyanos más cansados. Esto bajo el cuidado de su amigo Acestes. Y así continúa su destino hacia Italia, junto con quienes ya todavía estaban dispuestos a seguir con él. Y bueno, este libro refleja muchos valores centrales de la Eneida, como es el deber, el liderazgo, la piedad y la fortaleza. Y con esto termina el libro 5. Muy bien, ya vamos a terminar, así que respiren. Muy bien, el libro 6 es justo la mitad de nuestra historia. La Eneida de Virgilio se compone de 12 libros, pero el viaje por mar, que pues viene a ser de lo que venimos a hablar porque es una exposición sobre el mar, termina aquí en el libro 6. Aquí llegará con la sacerdotisa Síbila, la cual le va a repetir lo que todos le vienen diciendo, ¿no? Que él está destinado a fundar una ciudad y que debe de seguir su camino. Pero él, antes de ir, necesita ver a su padre, porque pues es algo importante, ¿no? Entonces va a buscar a su padre Anquises al inframundo. Obviamente una tarea para nada sencilla, tiene muchos problemas. Pero además de esto tiene que atravesar el Tártaro, que pues, como sabrán, es algo griego muy conocido, pero pues es una de las grandes hazañas épicas que se representan en este tipo de poemas, ¿no? Y después de mucho llega a los Campos Elíseos, donde se encuentra con su padre. Y este es otro de los gestos acerca de la historia de Roma, que el emperador Augusto le pide a Virgilio que añada, ¿no? Porque a todo esto los Campos Elíseos es a donde van los héroes, a donde van los hombres honrados, ¿no? Entonces él quiere para su pueblo una historia donde la gente se siente identificada con estos valores. Entonces, pues bueno, se encontrará con su padre, con quien pues finalmente se va a despedir y va a tener que seguir su camino hacia Italia, donde va a fundar Roma. Ahora bien, para concluir esta presentación, la Eneida es de las cosas, más bien, de las obras literarias más importantes, porque no solamente viene a ser el mito romano sobre su fundación, viene a ser ahora parte de nosotros, porque finalmente nuestra lengua, como bien debes de saberlo, es romance, proviene del latín, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas viene a ser parte de nuestra literatura, parte de cómo formamos las oraciones incluso hoy en día. Entonces, pues eso sería todo. Y pues vamos a continuar con nuestro poema, por favor.
Bueno, muchas gracias. Pues entonces, todo el grupo 501 de latín, por favor, pase enfrente, van a recitar un fragmento de la Eneida, precisamente en el canto 3, después de que viajan por todas las islas griegas y parten rumbo a Sicilia, pues se encuentran con puro mar, ya no encuentran ninguna otra isla, ninguna otra tierra, y van a ver que en la descripción encuentran puro mar, y es donde pues es lo que resalta también la temática de nuestra presentación. Entonces, se colocan por favor y in Marius, postquam dum temere frates neciam amplius ule, in Marius, postquam dum temere frates neciam amplius ule, in Marius, postquam dum temere frates neciam amplius ule, apparentere celum undique pontus. Tumni gerule usu praca pot astitit imber, noctem niemeque ferere una tenebris. Continuo ventrio magnaque surgum, equora dispersia tamur fulgite vasto. Involvere diem immec nos humida celum, absolit ingeminanda abruptis nubicus ignes. Et ultimurcus et inceneramus inundis. En los mares. Luego que las naves desvieron el mar y más no aparece ninguna tierra. Cielo por todo y por todo agua. Se paró entonces sobre mi cabeza una nube cerúlea llena de noche y tormenta. Y el mar se encrespó de tiniebla. Al punto los vientos revuelven el mar y enormes se levantan las olas. Nos dispersa el azote de un vasto remolino. Escondieron los nimbos el día y cubrió una húmeda noche el cielo. Y los relámpagos aumentan en las rasgadas nubes. Perdemos el rumbo y vagamos en las aguas. no se muevan. Ya. Perdón por el playback, pero se supone que ellos iban a recitar más fuerte que el audio. Así que a capela, chavos, otra vez. Unus, duo, tres. In maribus, postquam dum tenumere frates amplius ule, apparentere celum undique pontus. Tumi icerule usum braca astitit imer, noctem niemeque ferens, et in nobis unda tenebris. Continuo ventilum mare magnaque surgunt, equora dispersia tamur vulgite vasto. Involvere diem in nos humida celum, absolit
Luego que las naves cubrieron el mar y más no aparece ninguna tierra, cielo por todo y por todo agua. se paró entonces sobre mi cabeza una nube cerúlea llena de noche y tormenta. Y el mar se encrespó de tinieblas. Al punto los vientos revuelven el mar y enormes se levantan las olas. Nos dispersa el azote de un vasto remolino. Escondieron los nimbos el día y cubrió una húmeda noche el cielo. Y los relámpagos aumentan en las rasgadas nubes. Perdemos el rumbo y vagamos en las aguas ciegas. Ahora sí, pues muchas gracias. Ya pueden pasar a sentarse y pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas para que el público se gane una libretita de regalo para las respuestas que contesten, o si quieren hacer algún comentario, pues también bienvenidos. A ver, allá, adelante, te escuchamos muy fuerte, por favor. ¿Qué papel tenían los dioses en el destino de Eneas? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, los dioses son más que nada la interpretación del ser humano. ¿Por qué? En sí son la guía de Eneas, pero como podemos ver en la lectura, no todos los dioses están a favor de Eneas, otros quieren obstaculizar su camino. Entonces, por así decirlo, si ustedes lo quieren ver, lo podrían ver como los villanos secundarios, los que van en contra de Eneas, y los ayudantes generales que ayudan a Eneas, por así podríamos verlo, o los oráculos que ayudan y los oráculos que quieren acabar con Eneas. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas que ustedes, el público, quiera hacer, y posteriormente tanto el grupo 501 como el grupo 130 va a hacerle preguntas al público. También para que se ganen su libretita. Entonces, a ver, allá atrás. Para ustedes, ¿cuál fue el libro qué? Más importante en la historia de la Eneida. Van a decir que el que cada quien presentó. Pues mira, en la forma de redacción de la Eneida, todos los libros son importantes porque narra una parte de la historia. O sea, cada parte del libro es importante porque sin una de esas no tendría un sentido, no tendría una comprensión hacia el lector. ¿Quieren decir algo más? Ok, gracias. A ver, entonces, a ver, compañero de allá, de la chamarra negra, sí, sudadera negra. Bien, eso también se debe al contacto entre los griegos y romanos. Podría decirse que Eneas ya venía con la influencia de los dioses griegos y la fue cambiando, se hizo como un medio teléfono descompuesto. Y los romanos se fijaban más en el cielo y decían, esta estrella que brilla es Venus, que los planetas brillan, digámoslo así, si no tuviéramos tanta contaminación, los podremos ver que brillan, y dicen, este es Venus, el más grandote, es el dios más grande, es Zeus, por así decirlo, y así iban interpretando cada dios a su manera. Gracias. Continuamos con una compañera para ir emparejando. Adelante, compañera de la sudadera azul. ¿Puedes repetirla fuerte, por favor? ¿Qué significado o interpretación podemos darle al viaje tan largo que hizo Eneas?
Muy bien. ¿A quién le gusta la acción? Vale, a varios. ¿Qué pasa con estas historias? Por ejemplo, tenemos la de Homero, la Odisea, que como bien saben es un viaje que abarca más de 10 años, un viaje muy largo, y pues en este caso nada más era el viaje de regreso, ¿no? Entonces podríamos decir que no tenía tanta relevancia. Sin embargo, en este caso hablamos de la fundación de un nuevo lugar, en este caso de Roma, y como ya lo hablamos, esta historia pues no es del todo cierta, es un mito a final de cuentas, pero lo que quiere el emperador Augusto es reforzar valores en su gente, reforzar ideas sobre lo que son los romanos, y no solamente interiormente, sino también para quienes conozcan acerca de su cultura, que también tengan una idea de lo que son los romanos. Entonces, no podía solamente ser un viaje de llega esta persona y ya quedó hecho esto. No, en esta historia tiene que haber tragedia pues para apelar al sentimiento nacionalista, tiene que haber también estos momentos en los que hay traición, por ejemplo, porque así el gobierno romano lo que está intentando decir es que no les gustan los traicioneros o los mentirosos o quienes a final de cuentas de alguna manera están debatiendo contra el gobierno, ¿no? Entonces, pues recordemos que este viaje es una manera poética, por así decirlo, en que el gobierno está intentando de inculcar estos valores y pues no es una constitución, pero es más o menos la idea, entonces por eso es tan largo. ¿Sí respondí tu pregunta? Ok, gracias. A ver acá, sí. ¿Eneas era un hombre o un héroe libre o era solo un instrumento de los dioses para fundar Roma? Bueno, nos quieren pintar a Eneas al principio como un héroe predestinado. En sí, lo que podríamos decir es que sí, totalmente fue una herramienta, porque no es como que le dijeran, eres libre de hacer lo que quieras, de irte a vivir allá, fundar acá. No, aquí los dioses le dijeron, tu destino es fundar Roma y está en las tierras prometidas. Por así decirlo, es como un enigma de nosotros sabemos tu destino, tú lo sabes, pero queremos que tú desarrolles todo el camino hacia el final. ¿Sí respondí tu pregunta? Ok, a ver, también pueden hacerle preguntas al equipo de historia. A ver, entonces, vamos, compañera del suéter amarillo, ¿sí? Ok, entonces la pregunta es, si hay partes inconclusas, ¿de qué manera afectó en la historia de la Eneida, en la narrativa? Ok, gracias. Sí, la repito, que hay partes inconclusas de la Eneida y queremos saber de qué manera afectó en la narrativa o en la historia que está contando la Eneida. Bueno, las partes inconclusas vienen desde el escrito original para empezar, ¿no? Como ya sabemos, mucha de la historia que tenemos es por tradición oral. Entonces, muchas cosas se tergiversan, otras desaparecen. Y en este caso, pues Virgilio está creando una historia, pero también une otros mitos, ¿no? Entonces, toda esta pues, desaparición de la información quizás no afectó tanto porque estos huecos de alguna manera se van llenando más bien conforme la sociedad va avanzando. Entonces, por ejemplo,
también en cuestión de la traducción, suceden estas situaciones en las que ¿quién lleva griego? ¿Nadie? Es que está mejor el latín. No. El griego tiene muchas palabras que son de significados apachurrados, si lo quieres ver así, ¿vale? En donde estas palabras pueden tener significados muy largos, pero que engloban toda una idea, pero ya traducidos solamente son una palabra. Entonces, ese también es un problema, que algunas veces la traducción no le hace justicia porque Virgilio puede que haya puesto todo un párrafo y solamente eso se reduce acá en 2 oraciones, ¿no? Entonces, por todo esto llega a haber pérdida de información o tergiversación, pero a final de cuentas no afecta porque se van llenando los huecos de acuerdo a la conveniencia del Estado. Gracias. Vamos con la última pregunta para que posteriormente ya ambos puedan plantear preguntas. Entonces, bueno, a ver, adelante compañero allá. Me pone muy difícil esta situación. Adelante. Ok, ¿de qué manera afectó la aparición de la religión y la propagación, será, de la religión católica a toda esta mitología? ¿Tú? Adelante. ¿Quién preguntó? Pues quisiera decir que esta historia, o sea, la contamos desde el contexto social del momento, pero viéndolo desde nuestro presente, la historia sí cambia su forma de entenderse con el pasar de los años. Es decir, anteriormente había templos de dioses que eran adorados como dioses y no como, pues ahí es una deidad decorativa, o como lo veríamos hoy en día como una simple escultura o una estatua. Ellos realmente consideraban que Dios estaba presente, bueno, los dioses estaban presentes en cada estatua. Entonces, cuando llegaron los católicos, o más bien los cristianos, al Sacro Imperio, bueno, el Imperio Romano más bien se cristianizó, cambió la forma en la cual la misma Roma veía su historia. Entonces, estas cosas fue una mezcla entre lo que estaba prohibido como adorar dioses paganos y lo que estaba aceptado después de la cristianización, que fueron el Dios católico, que era uno solo. Entonces imaginen el shock cultural de que hay un buen de dioses, puedo rezarle a la diosa tal para que me ame Juanito, puedo rezarle al dios tal para que mi cosecha esté bien, pero en el otro momento era de que no, solo tienes un dios y puedes rezarle a ese dios para que cumpla las cosas y a ver si sí puede. Entonces para ellos fue un shock hacerlo así. Y hay muchos templos que no se destruyeron porque la verdad es que la gente no lo veía como que, bueno, ya no existe, sino que era una raíz, era lo poco que podían conservar, así como en México, después de la cristianización, las personas iban a la iglesia, pero dentro de la iglesia adoraban a sus dioses, así era lo mismo. Ellos seguían creyendo que los dioses eran el dios Zeus, la diosa Venus, la diosa lo que sea, porque no cambió la forma en la cual veían a los dioses, sino simplemente cambió la religión que les impusieron los demás. Con el paso del tiempo a la Edad Media o así, la gente fue viéndolo más como arte y como simple cultura que como una religión. Entonces, más que verlo como tal, como algo de que, el dios tal sigue existiendo como un dios, es parte de mi cultura, y este dios es parte de lo que yo represento y de mi identidad nacional. ¿Se contestó la pregunta o no? También podemos decir que el mito de la Eneida, como mencionaron mis compañeros y también como mencionamos nosotros, es algo que le da identidad nacional a Roma. Entonces no solo habla desde el punto religioso o las creencias, sino también habla del sentido de pertenencia de una nación. Por este mismo motivo es que es un texto que perduró a lo largo de los años, pues les daba sentido al origen de la fundación de Roma y cómo el pueblo troyano traspasa su pueblo y sus creencias a otro lado. Entonces habla del hecho de una fundación, no totalmente,
podemos centrarlo en la religión. También es una de las razones por las cuales el texto permanece y perdura. También anotar que no todo fue malo, sino que también hubo cosas más o menos buenas porque se pudo perdurar, ya que la religión tomó el latín como una de sus principales lenguajes. Por eso tenemos que algunos cánticos, incluso las misas en los años 50 todavía se daban en latín. Como por ejemplo, ¿alguien ha escuchado el de La Lacrimosa? No. Hay una canción que se llama La Lacrimosa, que creo que significa la que llora, que es un cántico que se da en las iglesias, más o menos que relata la historia cuando María ve a su hijo crucificado, de Mozart. Y como por ejemplo, esa canción original está en latín porque relata más o menos así, creo que si no mal recuerdo era de Juxta Crucem religiosa dum pendebat ad filius. Es como que se conservó el idioma y eso pudo lograr que perdurara a través de los años. Ok, muchísimas gracias por las respuestas. Sí, un aplauso, ¿verdad? Ok, entonces viene esta parte emocionante también, en la cual ustedes se van a poder llevar una libreta. Entonces, a ver, si les parece, una pregunta y una pregunta. Ajá. Entonces, a ver, empezamos con ustedes. ¿Qué pregunta quieren hacer? Ajá, adelante, por favor. Ok, 5 y 5. A ver, entonces, empezamos con grupo 501. ¿Quién hace la primera pregunta? Bien, pregunta del libro 3. Si pusieron atención, va a estar fácil. ¿Cuál fue la primera isla en la cual tocó pie Eneas y su tripulación? ¿Tracia? Sí, muy bien, un aplauso. A ver. ¿Por qué si Eneas amaba a Dido, la abandonó? ¿Por qué si Eneas amaba mucho a Dido, la abandonó? A ver allá, compañera. Porque los dioses lo estaban incitando para seguir su viaje. A ver allá atrás. O sea, porque Júpiter, sí es casi lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la ganadora? A ver. Ok, contestó primero. Adelante. Ok, adelante. La siguiente pregunta es del libro 5. ¿A quién dejó Eneas a cargo de los troyanos que no podían seguir en el viaje? ¿La camisa puedo cambiar? ¿La puedo cambiar? Sí. Ah, no, ya mira. ¿Cómo? Bueno, se las voy a cambiar. Pues una más, ¿sí? Bravo, bravo. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos económicos más importantes en la época de la Eneida? Sí. Ok, muy bien. A ver, del libro 4, ¿con qué cosa Dido terminó con su vida? Sí. La pregunta es un poco como de pensar.
¿dónde exactamente, bueno, no dónde, pero en qué, a ver cómo se los planteo, en qué momento de la historia Eneas pasa de ser una persona así X, así un simple mortal, a ser el héroe de la historia? ¿Se las cambio o la repito? ¿En qué momento Eneas pasa de ser una persona normal a ser el héroe de la historia? ¿Se las cambio? Pues sí, más o menos sí. Bueno, esta es del libro 2, de que ¿por qué los troyanos decidieron meter el caballo a Troya? Sí, sí quieres. Como ya bien mencionamos, Eneas es dirigido a través de varios dioses. Díganme 3 personas que les dan un mensaje a través de una profecía o a través de una aparición. Bueno, no todos son dioses, pero sí 3 personas que les den algún mensaje a lo largo de la historia. ¿Sí? ¿Quién más? Te doy una pista. Otra persona que puedes mencionar como tal no es Dios, pero es alguien querido para él. ¿Sí? Okay. A ver. La pregunta va a ser del libro 1. La primera, cuando llegan del mar, cuando despiertan en la orilla de la costa del reino de Dido, su madre se le presenta por primera vez. ¿De qué forma se le presenta a Eneas? Sí, sí, es correcto. Gracias. Así como Roma tuvo su propio mito, México también tiene uno. ¿Cuál es? Aztlán fue la respuesta correcta. Ok. Bueno. Ok, pues no nos queda más que señalar 3 cosas importantes. La primera, evidentemente, reconocer el trabajo que hicieron en conjunto el equipo con la profesora Adriana, los equipos, por supuesto, también en conjunto con nosotros. Esto fue un trabajo colaborativo y les recuerdo y les repito que esto es parte del trabajo que hacemos en la escuela, en el CCH, donde ustedes tienen la voz y tienen la posibilidad de desarrollarse y de ser las personas, los sujetos activos en esta construcción de aprendizaje.
La segunda cosa que les quiero comentar es que allá afuera hay una exposición de fotografías que pueden visitar, están súper bonitas de verdad, y si pueden seguir viniendo a las conferencias que va a haber el día de hoy, en cada una de las conferencias, donde, de hecho a las 12 va a haber una y se va a rifar una de las fotografías, entonces vengan, ustedes se la van a poder llevar, eso está padre. Y el tercer anuncio que les quiero decir es que también allá afuera hay un mapa del viaje de Eneas. Salgan de aquí y por favor vean ese mapa para que puedan tener toda la película completa. También está realizado por otro de los grupos de la maestra Adriana. Entonces, bueno, pues sin más, un aplauso. No sé si la maestra Adriana quiera comentar algo. Sí, precisamente, y bueno, ya la maestra Laura nos hizo el anuncio de que justamente allá afuera está un mapa elaborado por otros grupos de latín sobre el trayecto de Eneas, pero no solo eso, también sus compañeros de griego realizaron mapas con otras rutas mitológicas como el viaje de Odiseo, precisamente, que fue lo que mencionaron, y también el mito de por qué el mar se llama Egeo y por qué el continente se llama Europa. Así como otros mapas que también elaboraron otros grupos de latín sobre antiguas civilizaciones que poblaron el mar Mediterráneo, y la Eneida, y rutas comerciales que después tuvo el Imperio Romano ya una vez que dominó todo una parte territorial muy importante. Esto con motivo de que en las materias de griego y de latín también se ve el contexto histórico y geográfico de estas antiguas civilizaciones. Y bueno, qué lástima que ya se retiraron los demás. Queríamos hacer también este anuncio, y ustedes, chicos que son de primer semestre, espero que con esto se animen a que cuando pasen a quinto y sexto metan alguna de las dos asignaturas, ya sea griego o latín, y pues que aprendan mucho. Pues creo que ya ahora sí, eso es todo. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su colaboración, chicos.